Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de noticias proféticas. El día de hoy vamos a revisar algunas noticias. Como mencioné en el video anterior de noticias, desde ahora vamos a dividir en tres secciones las noticias. La primera sección dedicada al ámbito secular, al ámbito mundial, ¿sí? Noticias del mundo. La segunda sección va a ser dedicada a noticias en el mundo cristiano, en el mundo religioso, ¿sí? En el mundo católico, protestante en general. Y el tercer grupo de noticias van a ser relacionadas a la iglesia adventista de manera específica. Y entonces vamos a comenzar a revisar estas noticias. Prestemos mucha atención, pues todas ellas están muy relacionadas a la profecía bíblica. Todas ellas, pues, para aquellos que tenemos conocimiento en los eventos proféticos, en las cosas que están sucediendo y en lo que está por venir, vamos a encontrarle mucho sentido y vamos a notar cómo todos estos avances nos llevan cada vez más cerca de aquel escenario final justo antes de que Cristo venga. Entonces, sin más que decir, comencemos con las noticias. Muy bien, vamos con esta primera sección de noticias que nos vienen del mundo. Y pues quiero compartir con ustedes esta noticia bastante reciente. Esta noticia se da en el marco de los próximos Juegos Olímpicos del 2024. Parecerá no tener relación, pero esto comenzó un debate bastante interesante en la Eurocámara, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Unión Europea, uno de estos organismos globalistas que busca la unión de los estados europeos, entre comillas unión, no sabemos cuál es el objetivo y el resultado de esto, ¿sí? Entonces, la discusión que se genera es en torno al uso de las inteligencias artificiales. Y una de las cosas, de los temas dentro de esto, es el uso de la inteligencia artificial para la identificación biométrica. Y eso es lo que quiero recalcar aquí. Bueno, aquí habla de algunos temas, ¿no?, que se está poniendo ahorita en proyecto de regulación ahí en la Eurocámara, pero el que llama la atención es este de acá, la identificación biométrica. ¿Sí? Porque en los siguientes Juegos Olímpicos Francia propuso utilizar identificación biométrica por medio de inteligencia artificial para detectar posibles riesgos, evitarlos, prevenirlos o aplacarlos de ser el caso. Entonces llama bastante la atención, ¿no? Y esto es algo que se está debatiendo mucho en la Unión Europea y también en otras partes del mundo. En China esto ya se usa hace varios años. Hace varios años la detección biométrica ya tiene un efecto allá, y sabemos que inclusive durante la época del virus, pues se usó bastante la detección biométrica para controlar a sus ciudadanos. Y ese es el fin, ese es el objetivo que se tiene con este tipo de políticas y con este tipo de tecnología. Nosotros hablábamos de esto hace poco en la transmisión que tuvimos con otros ministerios acerca de la inteligencia artificial y sus riesgos. Y hablábamos de que, en efecto, por lo menos al momento, por ahora, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, y pues una herramienta puede ser bien usada o mal usada. Pero, al fin y al cabo, es el ser humano el que está usándola. Y tal como la palabra de Dios dice, nada bueno nace del corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso y tiende al mal. Entonces, ¿qué nos hace pensar que realmente esta aún herramienta, que es la inteligencia artificial, va a ser usada de manera moral, de manera ética, de manera justa, correcta, por parte del ser humano? Es un absurdo pensar así. Sabemos que hay una tendencia del ser humano al mal y a usar las cosas que podrían ser buenas de lleno para el mal. Y eso está sucediendo ya actualmente. Y justamente es por eso que la Unión Europea está discutiendo este tipo de asuntos, está haciendo este tipo de regulaciones, y en el fondo lo que quieren es mantener un monopolio de inteligencia artificial para ellos, para estos organismos globalistas y para ciertos grupos de personas que puedan usarlo en su beneficio. Entonces miren acá lo que dice acerca de la identificación biométrica. El Parlamento Europeo se opuso a la utilización de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, ¿sí? Entonces, de momento, aún hay una oposición por parte de los legisladores con respecto al uso de la inteligencia artificial en estos sistemas de identificación. Hay una oposición y eso está bien, ¿no? Aún nos da tiempo, nos da plazos.
Pero noten la restricción que ellos ponen. La identificación biométrica en tiempo real. ¿Sí? No están hablando nada de a posteriori, lo cual claramente va a ser utilizado a posteriori. Es decir, en ese mismo momento no van a usarlo, ¿no? En tiempo real, es el rato en que suceden las cosas, pero sí cuando se dé un evento para identificar a las personas involucradas en X o Y momento. Las que estuvieron involucradas, dónde se encuentran en ese momento, qué están haciendo, y hacerles un seguimiento. Entonces, esto de por sí ya nos da mucho que pensar, ¿no? Ya nos da bastante que pensar. Aunque no se use en tiempo real, al fin y al cabo se va a usar a posteriori para los motivos que ellos decidan que son correctos o incorrectos. Entonces se dan cuenta, ¿no? Los eurodiputados, no obstante, sí abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriori, siempre con autorización judicial para perseguir delitos graves, lo que ellos llaman delitos graves. El asunto es, ¿quién define o quién decide lo que es un delito grave? Y ahí es donde entramos en controversias, ¿no es cierto? Si ellos son los que dan la definición de delito y ellos son los que regulan la justicia, ¿qué nos hace pensar que en algún momento, eventualmente, no se catalogue como un delito algo que corte las libertades del ser humano? O inclusive asuntos de conciencia o de libertad religiosa. ¿Nos damos cuenta de a dónde nos puede llevar la utilización de estos sistemas? La Eurocámara rechazó así la enmienda del Partido Popular Europeo más laxa con la protección de los derechos fundamentales. Fíjense que inclusive hay gente, hay partidos, hay un buen grupo de personas apoyando que se use la inteligencia artificial sin ninguna restricción. Entonces no es que hay unanimidad en este asunto, hay gente que quiere que se use sin ningún tipo de lineamiento. El PPE se mostró a favor de poder utilizar estos sistemas con permiso de un juez para buscar a personas desaparecidas, incluidos menores, para prevenir un atentado terrorista y para localizar a quienes hayan cometido un delito que acarrea al menos 3 años de prisión. ¿Sí? Y así es como se comienza, miren. Y así es como muchas otras cosas han sido aceptadas en la sociedad y se hacen aceptar en la sociedad y están en camino a ser aceptadas actualmente. Abriendo una brecha. Primero abres una brecha con una buena causa social. Aquí te dicen para perseguir delitos, para buscar menores desaparecidos, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero cuando ya abrimos la brecha para algo como esto, se puede seguir escalando. Aquí habla de terrorismo, por ejemplo. Y el terrorismo en muchos países, por ejemplo el propio Estados Unidos, es clasificado, los actores de estos de hechos terroristas muchas veces son clasificados como fundamentalistas religiosos. Entonces, da que pensar, ¿no? Da que pensar cómo se está usando esto. Alto riesgo. La normativa califica de alto riesgo a toda una serie de sistemas de inteligencia artificial con usos muy específicos que solo se podrán introducir en el mercado si respetan los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, ¿hay inteligencias artificiales que presentan alto riesgo actualmente? Sí, por eso se están haciendo estos lineamientos. Entonces, la inteligencia artificial ya no se está usando con fines nobles, con fines justos, con fines pacíficos, sino que ya se están presentando problemas éticos sobre su uso. Y por eso salen este tipo de lineamientos. Entonces, ¿hay un riesgo en la inteligencia? Ellos mismos lo están diciendo. Y nada nos garantiza que poner ciertos lineamientos sirva de algo, realmente sirva de algo. Por ejemplo, los que se pueden utilizar para influir en el resultado de unas elecciones. Fíjense, ya existe este tipo de tecnología y de hecho ya ha sido usada en varias ocasiones. Ustedes mismo miren, por ejemplo, el algoritmo de YouTube, de Facebook, de las redes sociales en general, y van a ver un sesgo siempre hacia cierta ideología política, que por lo general tiene que ver con ideologías relacionadas al globalismo, al progresismo, a las izquierdas en muchos casos, en muchísimos casos, ¿sí? Entonces hay cierto sesgo en las plataformas, tratando de presentarte a X o Y candidato político, X o Y ideología como algo bueno, y censurando, ocultando e inclusive manchando el nombre de ideologías opuestas. Entonces llama la atención, ¿no? Ya existen esto, por eso dice, mire, hay que regular porque pueden utilizarse para influir en el resultado de unas elecciones. Pasó en las elecciones de Estados Unidos anteriores.
con Joe Biden y Donald Trump. Pasó. Y va a seguir pasando y puede volver a pasar. Entonces, fíjense cómo estos sistemas de inteligencia artificial ya están presentando riesgos. Y lo que nosotros decimos no es alarmismo, sino que hay evidencia y por eso ellos ven la necesidad de legislar. Los que emplean las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia de una persona. Interesante, ¿no? La economía, fíjense, lo social, lo político, lo económico. O los que empleen a la policía de control de fronteras para controlar, vigilar o procesar datos para predicción de movimientos migratorios. Entonces aquí hay muchas cosas de por medio. La inteligencia artificial está ya tomando un alcance bastante amplio, metiéndose en los ámbitos, en muchas esferas de la vida del ser humano. Entonces debería llamar nuestra atención porque fácilmente esto se puede convertir en una herramienta de control masivo. La inteligencia artificial se puede convertir fácilmente en una herramienta de control masivo. Lo repito 2 veces para que quede claro. En caso de que las negociaciones concluyesen este año, la norma no se empezaría a aplicar hasta el 2026. Ese es el año en el que se quiere implementar las normas. Mientras tanto, se sigue desarrollando estos sistemas de IA, se siguen desarrollando nuevas tecnologías, nuevas empresas surgen, desarrollando las inteligencias artificiales. Entonces, no va a parar, no va a parar y habrá que ver qué pasa en el 2026, aunque creo que sabemos todos lo que va a pasar. Muy bien, en otra noticia, vamos a otra noticia igualmente muy reciente. Corea del Norte dispara nuevo misil balístico no identificado al mar de Japón. Miren lo que está pasando, ¿no? ¿Qué dijo Cristo en Mateo 24? Oréis de guerras y rumores de guerras. Estamos viviendo en años muy conflictivos, hermanos, tanto internamente como externamente, hablando de las naciones, ¿no? Hay mucho conflicto interno en las naciones, protestas, huelgas, conmoción social, sí, pero también tú ves que a nivel global, a nivel internacional, se están levantando muchos conflictos. Muchos conflictos se están levantando alrededor del mundo, y no solamente la guerra de Ucrania y de Rusia, que es el conflicto más evidente en este momento, que también tiene sus propósitos y simplemente está llevándonos a la conformación de ese orden mundial, ¿sí? Pero por otro flanco se levanta también Corea del Norte, lo que está pasando acá en Asia. Ha habido bastante conflicto, ha habido bastante tensión entre los países asiáticos, Corea del Norte, Corea del Sur. Ahora se está involucrando Japón en todo este asunto. Recordemos que Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos, es un aliado estratégico de Inglaterra, del Reino Unido. También la OTAN entra ahí, ¿no? OTAN al ser aliado de Estados Unidos y todo este asunto. Este es un conflicto, ¿sí? que de darse entre Corea del Norte y Corea del Sur. Si se da este conflicto, pues fácilmente puede escalar a nivel global. Fácilmente puede levantarse una guerra tremenda. Y si le sumas lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pues algo quiere suceder ahí, algo quiere pasar ahí. Se están dando cosas bastante interesantes. Y la Biblia lo profetizó así, oiréis de guerras y rumores de guerra. Lo curioso es que en este tiempo en el que supuestamente somos más civilizados, somos más avanzados, ha progresado la sociedad, en estas épocas en las que se habla de paz, de seguridad, en estas épocas de las que se habla de unidad mundial, etcétera, etcétera, se están dando guerras de esta escala, se están dando este tipo de conflictos tan interesantes. Y ni hablemos de China, Taiwán y todos estos nuevos actores que están involucrados actualmente. Entonces, la profecía de Cristo se hace muy interesante porque mucha gente dice, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras, lo cual es cierto. Pero nunca antes en la historia de la humanidad se ha hablado tanto de paz y ha existido tantos organismos, entidades, gentes, grupos de personas abogando por la paz, hablando de paz, instituyendo la paz, ¿no? Entre comillas. Y sin embargo, cada vez hay más guerras. Y esto va a ir escalando poco a poco, va a ir escalando poco a poco. El conflicto de los siglos nos habla de una escala gradual de los conflictos internacionales, hasta que finalmente pues desemboca
probablemente, ¿sí? En esta época de paz y seguridad de la que habla la Biblia, y entonces llega destrucción repentina, ¿no? Como menciona la profecía. Así que todo esto solamente nos prepara la cancha, nos prepara el escenario para la conformación de este gobierno mundial. ¿Sí? El gobierno mundial tiene que surgir de una crisis política, económica, social, ¿sí? Y todos los actores del mundo actual están confluyendo hacia ese punto. Se trata del primer lanzamiento de un proyectil de este tipo por parte de Pyongyang desde el pasado 13 de abril. Entonces, ya han hecho ensayos anteriormente con misiles, ya se han lanzado. Sin embargo, el problema aquí es que se está invadiendo la soberanía de otro estado, de otra nación, en este caso Japón. El lanzamiento coincide con la finalización este mismo jueves de los ejercicios con fuego real o mayor escala jamás realizados por Seúl y Washington en territorio surcoreano. Entonces, lo que notamos aquí es que Corea del Norte está tratando de hacer una especie de teatro, de finta, por llamarlo de alguna manera, mostrando su poderío militar, mostrando que están listos para una escalada de nivel, están listos para un conflicto armado. Y no es coincidencia que Seúl y Washington, Estados Unidos y Corea del Sur, estén haciendo estos ejercicios militares, ahí tan cerca, ¿no? de Corea del Norte, cerca de China, cerca de Rusia. ¿Sí? Entonces fíjense la tensión que hay acá y fíjense quiénes están involucrándose. Entonces, en respuesta a esos ejercicios militares hechos por Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte responde, ¿no? con este lanzamiento balístico hacia Japón y de paso lo involucra él. Las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos de los últimos años. Interesante, y sigue avanzando, ¿no? Cada vez hay más tensión entre estas dos naciones. Y algo que llama la atención, ¿no? Se me viene en este momento, es que durante el gobierno de Donald Trump hubo en cambio una época de tranquilidad, de relativa paz entre las dos Coreas. Recuerden que Trump inclusive pisó suelo coreano, hicieron negociaciones, quedaron de a buenas, hubo bastante diplomacia entre las dos Coreas gracias a la intercesión de Donald Trump, ¿sí? Y coincidencialmente, ahora que están surgiendo todos estos conflictos, Donald Trump es enjuiciado y aparentemente va a ser condenado. Por lo menos está en esta pugna política actualmente, ¿no? Si ustedes se han fijado. Lo interesante del asunto es que esta agenda tiene que ser adelantada. Esta agenda se está apresurando y sabemos a dónde nos lleva. Y Donald Trump, que aparentemente era una piedra de tropiezo para llevar adelante este tipo de agenda, esta agenda bélica, ¿sí? Ahora está siendo enjuiciado porque posiblemente si se lanza las elecciones de Estados Unidos, estas próximas elecciones, lo más probable es que gane. Y eso no le conviene a los poderes mundiales que están tratando de instigar esta agenda, que están tratando de adelantarla. Claro, eso no quiere decir que Donald Trump sea un santo o que él sea el salvador moderno, ¿no? Como él mismo alguna vez se nominó el Ciro moderno, no. No tiene nada que ver eso. No estamos tampoco apoyando ninguna postura política. Lo único que estamos diciendo es que este hombre en ciertos aspectos se opone a la agenda del nuevo orden mundial, ¿sí? Y si él entrara a la presidencia, pues esta agenda se retrasaría. Por lo tanto, no es conveniente. Así que no es de sorprender que justo en estos momentos se enfrente un juicio político. Así que hay que estar al pendiente de todo eso que está pasando y de estos rumores de guerra que están surgiendo nuevamente en esta región. Ahora, continuando con la segunda sección, hablemos un poco de el catolicismo, hablemos un poco del mundo religioso, ¿no? Del mundo religioso. Miren, hace un tiempo yo les hablé, y no hace mucho, ¿no? Creo que no es más de un mes, yo les hablé de un gran avivamiento en Augsburg. Sí, estábamos revisando un poco de lo que está pasando con el protestantismo en Estados Unidos. Y ellos estaban ahí orando, intercediendo, reuniéndose en pos de un reavivamiento y una reforma dentro del cristianismo. Sabemos que el Espíritu de Profecía y la Biblia profetizan un falso descenso del Espíritu Santo antes de que se dé el verdadero descenso, ¿no? El Pentecostés como tal, el verdadero, ¿sí? Entonces, esta unidad se caracteriza por ser una unidad en el error. Este reavivamiento
se caracteriza no por exaltar la ley de Dios, no por exaltar la palabra de Dios, sino por exaltar las emociones, los sentimientos, los métodos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vimos que eso está pasando en el mundo protestante. Ahora, llama muchísimo la atención que en el mundo católico está pasando exactamente lo mismo y casi al mismo tiempo. Nos damos cuenta cómo los movimientos mundiales se están juntando. Esta noticia muy reciente, ¿no? Fíjense, 700 católicos asisten a la primera procesión eucarística en Washington. Sabemos que en Washington, D.C., sí, está la capital de Estados Unidos. Aquí está también aquí se legisla prácticamente, ¿no? Es el centro político de Estados Unidos. Entonces es muy importante, es muy relevante. Estamos hablando de un lugar muy importante. Y fíjense, ¿no? Solamente leemos algunas partes. El padre Charles Trulos, director del SIC, dijo que el avivamiento eucarístico lanzado por los obispos de Estados Unidos el año pasado lo inspiró a realizar una procesión eucarística. Hermanos, en Estados Unidos muy rara vez se ve este tipo de procesiones. Esto es muy típico acá en nuestros países hispanohablantes, en Hispanoamérica, porque nuestros países son de origen católico, ¿no? Pero en Estados Unidos este tipo de procesiones, este tipo de eventos, de actos, no es tan común, porque es un país protestante, o bueno, era predominantemente protestante hasta hace algunos años. Pero hoy en día ves a los católicos con mucha más presencia. Se están manifestando, se están levantando. Está viendo un avivamiento. Asimismo lo ha llamado el padre de la diócesis de ahí de Washington, ¿sí? Un avivamiento eucarístico. Hay un avivamiento entre el mundo católico y llama a los católicos a este avivamiento. El objetivo de la procesión era llevar a Cristo a las calles de la capital de esta nación y orar por nuestra nación, dijo el padre Trulos, siendo mayo el mes de María. Fíjense en nombre de quién se está haciendo esto, también dicho sea de paso, el mes de María, lo hacen en nombre de María. Agregó que este es un momento particularmente apropiado para celebrar una procesión eucarística. Trulos hizo referencia a un discurso del Papa Benedicto XVI, recordando a los fieles que cuando María viajó a visitar a Isabel, actuó como un tabernáculo viviente y llevó al cabo la primera procesión eucarística. Hay muchas herejías, hay muchas cosas mal con esta frase, ¿no? El tabernáculo viviente que es María. Dicho sea de pasos, no sé si ustedes conocen esta creencia católica en la que se considera a María como la sustitución del tabernáculo del Antiguo Testamento. Fíjense en esta tremenda blasfemia, ¿no? Porque sabemos que Cristo realiza una obra de purificación, de santificación en el santuario celestial, en el santuario que está en el cielo, y actualmente Él está ahí intercediendo y haciendo una obra de juicio investigador. Eso lo conocemos. Pero el católico sustituye la obra de Cristo con la experiencia de María. A María se la considera el arca del pacto, inclusive se la compara en algunos escritos, en algunos estudios católicos. Sí, aquí se la compara directamente con el tabernáculo. Entonces se sustituye la obra de Cristo en el santuario celestial por la obra de María en el tiempo en que concibió a Jesús. Pero bueno, es toda una cuestión teológica que sería bueno hablar en otro video. Sin embargo, noten todo lo que se dice aquí. Esta procesión, este avivamiento es hecho en el nombre de María. Y recuerden que María, la Virgen de Fátima, ¿no? Inclusive para ser más exactos, va a ser uno de los factores decisivos que unan al mundo bajo la bandera del catolicismo. No sé si han estudiado sobre eso, pero bueno. Continuando. Eric Getz, feligreses de la iglesia de St. Agnes en Arlington, dijo que la procesión fue una experiencia que no olvidaría pronto. Realmente sentí que la procesión eucarística derramó abundantes gracias en la capital de nuestra nación, donde más se necesita, dijo Getz. Fue muy alentador ver a los turistas detenerse y mirar con asombro, e incluso algunos unirse en oración mientras veían a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, y a cientos de fieles católicos intercediendo por nuestro país en las calles del centro de D.C. El Santísimo Sacramento, ¿no? La Eucaristía, la hostia, el Dios hostia, ¿no? Ellos ven a Cristo ahí supuestamente. Y algunos serán sinceros, eso nunca lo hemos negado en este canal. Habrá muchos católicos sinceros, pero sin embargo, pues, están engañados por este sistema, lamentablemente. Ahí pueden ver algunas de las fotos
¿sí? Lo interesante de esto es que se realice en Washington, ¿no? Y frente al Capitolio, que sabemos que el Capitolio representa el poder político de Estados Unidos y está muy relacionado también a la Capilla Sixtina del Vaticano. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver, ¿no? La participación de niños, de sacerdotes, de familias completas asistiendo a este acto, y que se realice en Washington es un acto simbólico en la capital, ¿no? Estarán queriendo decir que el catolicismo poco a poco se está apoderando del Capitolio de Estados Unidos, y sabemos lo que dice Apocalipsis 13, ¿no? Sobre la imagen de la bestia y sobre la alianza con la primera bestia. Estos eventos solo nos acercan más a eso. No estamos diciendo que ya sucedió, pero nos está acercando cada vez más. Ajá. Ahora, continuando y muy relacionado con lo que acabamos de ver, miren, al mismo tiempo, casi la misma semana prácticamente, fotos, miles se reúnen, ya en la anterior eran cientos, ahora miren, miles se reúnen en Times Square para la procesión eucarística en la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Ojo, ojo, ojo con lo que está pasando aquí. Dos ciudades icónicas, dos ciudades simbólicas de Estados Unidos. Washington y Nueva York. La capital del mundo, denominada por muchos, ¿no? Nueva York. Y Washington, la capital de la nación más poderosa del mundo. Por lo menos aún es así, ¿no? Entonces, esto se dio hace poco. Nuevamente una procesión enorme, la más grande posiblemente de todos los tiempos, de toda la historia de la ciudad de Nueva York, se dio hace muy poco, hace nada más 2 semanas. Fíjense, la policía de Nueva York estimó que más de 4,000 personas salieron a las calles y procesionaron por Times Square, encabezado por el obispo auxiliar Joseph Spilett de la Arquidiócesis de Nueva York. La procesión reunió a sacerdotes, monjas y laicos para orar por el perdón de los pecados en la icónica ciudad del mundo. Miren esas imágenes, miren la cantidad de gente caminando por las calles de esta gran ciudad. El lema de la procesión fue: esta ciudad pertenece a Jesucristo, esta ciudad es de Jesucristo. Suena bien, suena bonito, pero más abajo vamos a ver cómo era la frase completa, el eslogan completo de esta procesión. Y es por eso que nos regocijamos hoy. Nos regocijamos porque este es el fin de semana de Pentecostés. ¿Notaron? No es coincidencia las fechas que se están eligiendo, ¿no? Ellos los eligen por sus festividades, por sus celebraciones tradicionales, que ojo, no tienen nada que ver con las bíblicas, ¿no? Sabemos que el Pentecostés fue una cosa totalmente diferente, pero ellos en efecto están clamando, están pidiendo, y aquí mismo dice, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que están ellos pidiendo, un derramamiento del Espíritu Santo. Pero este es fuego extraño, y este espíritu no viene de Dios. El Espíritu de Dios solamente viene mediante el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que están pidiendo, un avivamiento, miren, un reavivamiento y una reforma. ¿No decíamos que antes de que se dé el verdadero reavivamiento y reforma tiene que darse uno falso? Y está sucediendo en el mundo protestante. Ahora el mundo católico se le une. Esta es mi ciudad. Aquí está la frase completa que antes citamos. Miren, esta es mi ciudad, esta es nuestra ciudad, esta ciudad es de Jesucristo. Esta es mi ciudad, refiriéndose a los ciudadanos, a las personas normales, a los feligreses, a los laicos que asisten a este tipo de procesiones, como mencionamos antes, muchas veces con corazón sincero, ¿sí? Pero lo que llama mi atención es cuando habla de esta es nuestra ciudad. ¿A quién se refiere? A los católicos. ¿Están reclamando esta ciudad como suya? Llama la atención, ¿verdad? Y esta ciudad es de Jesucristo, pero no el mismo Cristo que enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, está sucediendo, es algo increíble. Esta fotografía a mí me llama muchísimo la atención. Sí, esto es el custodio, si no me falla la memoria, ¿verdad? Donde se guarda la hostia. Sí, y miren, fíjense en la iconografía, fíjense en el halo solar. Es un halo solar. Esto no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con Jesús, es un símbolo del paganismo. Y mucha gente postrada, mucha gente en pos de este símbolo pagano. Podríamos hablar mucho de eso, pero ese no es el propósito. Ahí pueden ver las fotografías, pueden ver al Padre celebrando la Eucaristía,
a la gente alrededor arrodillándose, siguiendo, muchos apoyando, otros curioseando. Sí, miren esta imagen, ¿no? Una persona recibiendo el Espíritu Santo en una pose bastante carismática, más que cristiana o católica, muy carismático, ¿sí? Y de hecho que aquí en este evento hubieron, yo leí la noticia en otros medios, ¿no? Hubieron muchos movimientos carismáticos involucrados aquí. Sabemos que los movimientos carismáticos son una de las estrategias que usa actualmente el catolicismo para atraer nuevos feligreses o para recuperar feligreses desde el protestantismo. ¿Sí? Entonces ahí vemos, fíjense, la gente arrodillada, ¿no? Ante este ídolo, eh, pidiendo, suplicando, orando, rezando, ¿no? Aquí una persona en una pose bastante carismática, pentecostaloide, ¿sí? Entonces fíjense lo que está sucediendo en el mundo y dentro del catolicismo. Así que tenemos que estar despiertos por todos estos eventos que vemos. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto que está pasando actualmente en la Iglesia Católica no es coincidencia, es parte de un plan. Yo les invito a revisar esta página por su cuenta, National Eucharistic Revival. ¿Sí? Entonces, mediante la Eucaristía se quiere llegar a un reavivamiento y una reforma. Y eso involucra varios actos a través de los años. Esta es una propuesta que se lanza en el 2021 más o menos, ¿sí? Y es un plan de varios años para el descenso del Espíritu Santo en el 2025. Ojo, miren la fecha límite que ellos están poniendo. Fíjense, aquí hay varios planes, ¿no? Que parten desde el 2022, eventos, reuniones, diferentes tipos de actos simbólicos, otros un poco más llamativos, ¿sí? No vamos a andar en cada uno de ellos. Entonces, todos estos movimientos católicos de supuesto reavivamiento que estamos viendo ya vienen planeados desde hace varios años. Inclusive se podría decir desde el 2020 se lanzó esta estrategia para una nueva forma de evangelización. ¿Sí? Esta la lanza el Papa Juan Pablo II en el año del jubileo del 2000. Y este plan ha venido siendo ejecutado desde el año 2000 y tiene su cúspide, tiene su culminación aquí, en el 2025, en el Pentecostés del 2025. Es decir, alrededor de este mismo mes, en el 2025, se quiere llegar a este punto. Fíjense lo que dice, se los traduzco. Habiendo encendido un fuego misionero en los corazones de los fieles estadounidenses, el Espíritu Santo nos enviará en misión para compartir el don de nuestro Señor Eucarístico al entrar en el año jubilar de la Iglesia Universal en 2025. Yo no quiero comentar nada sobre esto que acabamos de leer. Yo ya he dicho mucho, suficiente, en otros videos también he hablado sobre este tipo de temas y creo que es bastante claro hacia dónde se quiere llegar con todo esto. Si ustedes leyeron con atención, si ustedes escucharon con atención lo que les acabo de mencionar, se darán cuenta que este es un plan muy bien elaborado y hacia dónde se quiere llegar. Simplemente a la conformación de la imagen de la bestia y la alianza de la primera y la segunda bestia que menciona Apocalipsis 13. Papado y Estados Unidos. Papado y protestantismo apóstata. ¿Para cuándo se quiere llegar a este punto? Poco después de 2025. Y digo poco después porque se supone que en este año comienza un proceso de evangelización, un proceso misionero, supuestamente, y este proceso misionero termina con la evangelización mundial, en términos católicos, obviamente, ¿no? Aquí estamos hablando de términos católicos, y sabemos lo que eso significa. Así que a mí me deja impresionado lo que estamos viendo actualmente y lo que les acabo de compartir. Me gustaría oír sus comentarios, ¿no? Dejen aquí sus comentarios sobre este tema, alguna pregunta o algo. Me gustaría saber qué piensan, porque a veces la gente suele decir que yo soy bastante alarmista, pero estamos viendo aquí los planes que ellos mismos tienen, ¿no? Y mientras el enemigo está actuando poderosamente, mientras el enemigo tiene sus planes bien definidos y bien hechos y bien trazados, lamentablemente el pueblo de Dios duerme. Y eso tiene que ver las terceras noticias del día de hoy. El pueblo de Dios duerme y está abrazando los modos y las formas del mundo. Está yéndose en contra de los principios bíblicos y del espíritu de profecía. Y quería compartir estos dos videos que han
dado mucho la vuelta últimamente. El uno tiene que ver con un campamento, ¿sí? En una conferencia de la Iglesia Adventista en la cual se dieron estos actos. Fíjense, ¿no? Observen la manera de adorar. Mientras el enemigo está ahí activo, buscando hacer de las suyas, el pueblo adventista está así, entretenido. Escuchen las voces, el tipo de música, los movimientos que se hacen. Y claro, yo entiendo cuando mucha gente dice, no, es que eso tiene mucho que ver con razones culturales. Bueno, recordemos que la Biblia es acultural. Y sí, aunque tiene muchos elementos culturales, contiene principios que se sobreponen a la cultura, que son trascendentes. Y cuando la Biblia expone sobre el punto de la adoración, sobre el punto de la música, es bastante clara. Y el espíritu de profecía es aún más claro. Y es más, ¿no nos habló acaso el espíritu de profecía, no nos advirtió acaso sobre este tipo de adoración? Reuniones con música estridente, con agitación excesiva, llena de sentimentalismo, de emocionalismo, etcétera, etcétera. Nos advirtió ella. Y está sucediendo y estamos dejando que suceda frente a nuestros ojos. Gente adorando de esta manera, que evidentemente Dios no aprueba. Entonces eso está pasando dentro de nuestras iglesias. Lo mismo acá, en un lugar totalmente diferente. Uno era en África, esto es en Europa, si no estoy mal. Entonces fíjense, diferente tipo de música, diferente estilo, pero en el fondo es lo mismo. Agitación, emocionalismo, un show. Fíjense en el estilo discoteca que vemos aquí. Fíjense en el estilo de banda de rock. No hay nada de formalidad, no hay nada de solemnidad. La gente va como quiere, ¿sí? La gente toca lo que quiera, salta, brinca. Está oscuro, hay luces de colores. Esto a mí me parece muchas cosas, pero menos un acto de adoración cristiana. Esto es secularismo. ¿Sí? Y ambos actos son adventistas. Esto antes se veía en el mundo evangélico muy comúnmente, pero ahora se ve dentro de nuestra iglesia. Y eso es algo bastante triste. Y eso es algo que debemos nosotros pararnos firmes y decir, eso no debe ser así. Porque bueno, yo no puedo hacer nada por estas personas, no las conozco y mi objetivo tampoco es hacer quedar mal a nadie ni a la iglesia, sino advertir, hermanos, y denunciar públicamente, porque ellos esto lo han hecho público. Entonces nosotros denunciamos también públicamente las cosas, que esto no va conforme a los principios bíblicos ni de la iglesia adventista. Es más, los tratados de música de nuestra iglesia dejan bastante claro que este tipo de ritmos, este tipo de adoración no deben ser usados para adorar al Señor, porque no es adoración al Señor al fin y al cabo, es complacencia al ego humano y es adoración a Satanás en última instancia. Entonces, mucho cuidado con esto, hermanos. Yo no puedo hacer nada porque no soy un dirigente, pero lo que sí puedo hacer es advertir y lo que sí puedo hacer es educar en mi círculo de influencia. Todos aquí tenemos un círculo de influencia y esto es un llamado a cualquiera que pueda escuchar o ver este video. Tú en tu iglesia, en tu grupo pequeño, en tu familia, en tu distrito, donde puedas influir para bien, hazlo. Enseña, educa, prepara, advierte en contra de esto que está pasando dentro de muchas iglesias. Muchas iglesias han adoptado este estilo de adoración, muchas. Pero eso no significa que nosotros lo vamos a hacer. Debemos resguardar nuestras iglesias. La iglesia adventista no está en apostasía, lo hemos recalcado aquí muchas veces, no es Babilonia, pero lamentablemente hemos dejado que la apostasía entre a algunas iglesias, entre algunos distritos, algunas uniones, algunas asociaciones
e inclusive algunas divisiones, ¿sí? Entonces, en nuestro círculo de influencia nos cabe educar, enseñar, preparar, advertir, especialmente a los más jóvenes, sobre estas cosas que están pasando. Hacerlo con el amor de Cristo y hacerlo con fundamentos, con bases, con la Biblia, con el espíritu de profecía, con mucha oración y con amor hacia el prójimo, ¿no? Buscando la salvación de las almas. Porque como vimos, el enemigo está muy activo, pero el pueblo de Dios está ahí, entretenido en este tipo de cosas. Discutiendo si se debe usar este tipo de oración o no, discutiendo si se debe ordenar a la mujer, etcétera, etcétera. Discutiendo sobre cosas de las cuales la palabra de Dios es muy clara, en lugar de enfocarse en su mensaje para este tiempo, en la verdad presente. Entonces, mis queridos hermanos, ese ha sido el video de noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado, que nos haya servido, que podamos despertar, que podamos estar atentos y alertas. Y sin más que decir, Dios les bendiga y hasta un próximo video.